Bueno, chicos, buenas noches a todos, nuevamente a todos los que se vienen incorporando. Eh, para el día de hoy vamos a estar hablando de normas de iniquidad, precisamente la semana uno, que es del 29 al 5 de noviembre, semana 2 del 5 al 12 de noviembre, semana 3 del 12 al 19 de noviembre y semana 4, que es del 19 al 26 de noviembre. Casi casi llegamos a diciembre, pero ese tema todavía no lo vamos a hablar, todavía falta más. Entonces, concentrémonos con lo que tenemos ahorita. Eh, Eso es importante, chicos. Veamos, tenemos examen uno en la semana 2 referente a lo explicado en la semana 1 y 2 con un peso del 50%, y un examen 2 que es en semana 4 referente a lo explicado en semana 3 y 4. Entonces, vamos a ver, vamos aquí. Bueno, creo que eso está, no está bien. No, sí está mal. Ok. Ah, sí. Entonces, sí, eso es importante porque hemos venido trabajando, chicos, exámenes toda la semana, ¿cierto? Bueno, aquí checaría eso, esto, para que no me pregunten, bueno, me lo pueden preguntar, no importa, pero los que están aquí no me lo deberían de preguntar, y los que ven la grabación tampoco me lo deberían de preguntar. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a tener dos exámenes nada más en semana 2 y en semana 4, donde se va a estar evaluando semana uno y semana 2 en la semana 2. O sea, en semana 2 vamos a evaluar semana uno y semana 2 y en semana 4 vamos a estar evaluando semana 3 y semana 4. Suena como un poco trabalenguas y hasta suena bonito, ¿verdad? Yo creo que hasta una canción de reggaetón se puede hacer con eso. Pero bueno, semana 3 y semana 4 se va a hablar semana 4. Suena raro, sí. Pero bueno, con un peso del 50% cada uno de los eh, exámenes. Entonces, para que lo recuerden y no me digan, profe, es que no subió el examen, es porque vamos a tener solamente dos exámenes, ¿verdad? Para que lo recuerden. Dicho eso, nos vamos a semana uno, donde no vamos a tener evaluación, ¿verdad? Ok, entonces, referente a la semana uno y a la semana 2, 3 y 4, vamos a estar hablando un poquito acerca de normas alimentarias. Creo que es un buen punto porque es una estructura que nos ayuda a nosotros, pues claramente a planificar, a gestionar todo un sistema de gestión propio dentro de una organización. Eh, y bueno, vamos a aventurarnos en el mundo de las normas alimentarias. ¿Ok? Voy a hacerlo un poquito más grande para que tenga mejor visibilidad. Sí, ahí se ve más grande. Ok, uno, dos, cuatro. Acá. Bien. Vamos a hablar un poquito acerca de la interpretación de los requerimientos de la norma ISO 22000-2018. ¿Verdad? Esta norma de aplicación, que es la norma ISO 22000, establece documentar, implementar y mantener un sistema eficaz en la gestión de los alimentos. Actualizarlo de acuerdo a los requisitos de la norma internacional, definir un alcance del sistema específico, ¿verdad? Tener productos, procesos y lugares de producción. Eh, Chicos, voy a decirles vamos a ver, algo extraño, pero también tiene sentido. Les voy a decir por qué. Porque hoy en día, les puedo decir casi con seguridad que prácticamente que ninguna empresa, cuando yo hace varios años conocí, habían 5 empresas registradas con ISO 22000. Entonces, no hay empresas prácticamente en el país certificadas en ISO 22000. Creo que la empresa que hoy día lo llegue a hacer, verá que hoy en el 2025 a las 6 y 18 de la tarde esté pensando que están en un proceso de acreditación de ISO 20000, están totalmente eh, pues fuera de lineamientos un poco actualizados. Pero se usa. Y los voy a decir ahora más adelante por qué. Entonces, nadie se va a certificar en ISO 22000. Eso está muy claro. Pero, y ahorita vamos a ver la otra historia. ¿Por qué? Nada más vamos a conocer un poquito acerca de la norma ISO. Bueno, un poquito no, vamos a ampliarla.
Porque son sistemas que son muy genéricos y cuando digo genéricos es que se pueden adaptar a cualquier tipo de organización, de industria alimentaria, claramente, ¿verdad? Entonces, tiene un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos que debe incluir una política, tiene que incluir objetivos, tiene que incluir procedimientos documentados y documentos que aseguren la eficacia de un sistema de gestión, ¿verdad? De inocuidad, SGIA. Bueno, más bien SGI. Ok, entonces, cuando hablamos de una política, muchas veces las organizaciones tienen su insignia, ¿verdad? Nosotros, bueno, nosotros no, pero la organización se compromete y cuenta toda una historia en papel muy bonito, que realmente es un punto de partida de un sistema de gestión para poder eh, garantizar estrategias para el cumplimiento de estándares internacionales. De la política eh, nacen los objetivos, ¿verdad? Entonces, de la política nosotros vamos a extraer objetivos que son estratégicos para que la organización pueda direccionar sus recursos hacia un objetivo en común, ¿verdad? Vamos a tener procedimientos documentados, ¿verdad? Con relación a las operaciones que se desarrollan dentro del sistema de gestión. Y vamos a tener también documentos que aseguren la eficacia, ¿verdad? Que garanticen que se está desarrollando un sistema de gestión eficaz, ¿verdad? O sea, que cumple con los lineamientos, con los estándares, con los requerimientos que se están solicitando, ¿verdad? Yo creo que hasta aquí podemos llegar a pensar que un sistema de gestión no es algo tan complicado. Y realmente no lo es. Si nosotros ponemos a pensar un poquito con un sistema de gestión, quizás no llegue a ser tan complicado. Se convierte complicado cuando nosotros tenemos que jalar, y tal vez no sea la expresión correcta, jalar personas, atraer personas que hagan los procesos, que cumplan con procedimientos, ¿verdad? Con las revisiones, que se documenten sus operaciones. Ya ahí entonces empieza una labor un poquito de esfuerzo, ¿verdad? Pero bueno, es parte de un sistema de gestión. Cuando nosotros estemos desarrollando un sistema de gestión, una de las características que tiene propiamente un sistema de gestión que están implícitas, ¿verdad? Que no aparecen dentro de la norma como tal, es que existe resistencia al cambio. Perdón, chicos, ¿están viendo la presentación? Sí, es que no estoy pasando, solo estoy hablando. ¿Verdad? Que existe resistencia al cambio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay personas que, por ejemplo, hoy no tenemos ningún sistema de gestión, la empresa tiene 20 años de operar y han hecho pues sus labores, sus procesos de una manera, durante estos 20 años de una manera única. Pero llega un sistema de gestión y les dice, sí, está bien lo que se está haciendo, pero tiene que documentar, ¿verdad? O sea, le vamos a incluir un registro de esas actividades, probablemente vamos a hacer algunos ajustes para garantizar el inocuidad de los alimentos. Entonces la otra persona dice, pero esta persona, ¿por qué me viene a mí a decir esto si yo tengo 20 años de hacer esto y nunca ha habido ningún problema? Bueno, eso ya empezamos a tener resistencia al cambio. Si tenemos resistencia al cambio, vamos bien con el sistema de gestión porque es muy normal que eso aparezca. Lo que tenemos que empezar a trabajar muchas veces es la socialización, ¿verdad? Que vamos a tener un sistema de gestión de inocuidad, ¿verdad? Dentro de la organización, que van a existir algunos cambios que van a beneficiar a la organización, ¿verdad? Entonces, todo ese tema se tiene que ir trabajando, ¿verdad? Dentro de un sistema de gestión, porque no nace de forma natural. Entonces, hay que muchas veces propulsarlo, ¿verdad? Para que se vea, se vaya desarrollando el sistema de gestión, ¿verdad? Porque si no, imagínense que fuera tan fácil, ¿qué chiste tendría? Yo creo que todas las empresas tendrían su norma o su sistema de gestión acreditado, bueno, certificado, es que yo soy de acreditación, pero bueno, lo tendrían certificado y creo que eso implica también un esfuerzo adicional. Cuando hacemos un esfuerzo adicional, también estamos adquiriendo nuevas habilidades. Entre ellas está el compromiso, ¿verdad? Un compromiso que quizás no existía. Ah, yo los dejo que trabajen. Mientras saquen la producción, todo está bien. Pero no es tan así,
¿verdad? Entonces, si ya existe un sistema de gestión, tiene que existir también un compromiso por todos los diferentes niveles de la organización. Y es ahí donde ya entonces empezamos a tener pues todo el engranaje que tiene que tener un sistema de gestión, ¿verdad? Entonces, eh, parece fácil, como les digo, pero lleva un poquito más de trabajo extra, ¿ok? ¿Verdad? Ahora, controles de los documentos. Eh, Cuando yo les decía a ustedes que es una norma genérica, muchas de las normas son genéricas, muchas, no todas, pero la mayoría pueden ser genéricas, nos ayudan a nosotros a gestionar, a controlar los documentos, por ejemplo, en este caso específicamente que estamos hablando de documentos, de una manera propia, ¿verdad? A mí la norma no me va a decir, bueno, es que usted tiene que tener un disco duro, tiene que tener un servidor, ¿verdad? Tiene que tener servidores en, no sé, en Egipto, en Malasia, donde ahora están los mejores servidores del mundo y se almacena toda la información. No, ¿verdad? No es así. Eh, Cada empresa va a desarrollar su gestión de documentos y su control conforme ellos puedan asegurar, ¿verdad? Que se tenga los documentos accesibles, que se resguarden, ¿verdad? Y que sean confidenciales, por ejemplo. Entonces, es la misma organización que va a gestionar ese control. El cómo lo haga es lo que tiene que demostrar que sea eficaz. Por eso hablamos antes de la eficacia de un sistema de gestión. Pero bueno, tiene que asegurar que sea eficaz. Propiamente en los controles de documentos, nos menciona acá, asegura que los cambios se revisen antes de su implementación, por ejemplo, y se determine sus efectos sobre la inocuidad y su impacto sobre el sistema de gestión. Entonces, de nada me sirve tener documentos que tal vez no tengan un sentido y que no impacten positivamente al sistema de gestión. De esa forma es que nosotros empezamos a tener eh, un mejor control. Pero es ahí donde tenemos que empezar a trabajar, ¿verdad? A cómo gestionarlo. Eh, y bueno, la parte de los documentos, sabemos, aquí nos habla un poquito de asegurar que los cambios se revisen antes de su implementación. Aquí estamos hablando de gestión del cambio, me parece. Y cuando hablamos de gestión del cambio, es que, por ejemplo, si nosotros tenemos que realizar un cambio propiamente en el sistema de gestión, no es que vamos a decir, ah, es que ya no estamos en versión uno, vamos para versión 2 nada más. Y no hacemos un cambio, o más bien no tenemos comunicación sobre ese cambio. La idea es que todas las personas que tengan ese documento, ¿verdad? Llámese registro de materia prima, ¿verdad? De ingreso de materia prima. Todas las personas que tengan ese documento puedan hacer el cambio si tuvo un cambio ese documento. Pero ahí donde ya viene un poquito el esfuerzo, porque tenemos que comunicarlo a través de un correo, tenemos que asegurarnos que ya la versión uno no se encuentre disponible y que se esté trabajando la versión 2, ¿verdad? Registrar cuáles fueron los cambios que se desarrollaron y bueno, y darle un seguimiento para asegurar que la implementación de esos documentos se esté realizando eficientemente. Entonces, ahí ya vemos que existe como un esfuerzo, ¿verdad?, en asegurar la parte de los cambios que se realicen para su implementación. No es nada más como, toma, usa esta versión y ya, me doy media vuelta y sigo con lo mío. No, hay que hacer un esfuerzo un poquito más, ¿verdad? Entonces, ahí ya es donde la parte documental se empieza a trabajar un poquito más. El control de los registros, ¿verdad? La información que nosotros vamos documentando en el día a día. Ayuda a determinar el cumplimiento de los requisitos y la eficacia del sistema de gestión de los alimentos. Además de estos, deben permanecer legibles, necesita un procedimiento documentado, ¿verdad? Que lo asegure. Esto tiene que ir acompañado de un procedimiento, si bien es cierto, lo menciona acá, donde podamos documentar cuando existe un cambio, cuando existe eh, la manera de cómo debemos de llenarlo, ¿verdad? Muchas veces hay buenas prácticas para el llenado de los registros que muchas veces quizás no están tan explícitas y hay que desarrollarlas un poquito más. Yo tenía un muchacho que me ayudaba y, y yo no le prestaba mucha atención con el llenado. No era que no le prestara, le tenía cierta confianza. Al final yo creo que uno tiene que tener confianza cuando uno esté con personas que le están colaborando, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo ya lo había capacitado
y, y me pareció que era muy bueno, que con lo que estaba haciendo era muy ordenado y entonces yo le di cierta libertad, pero lo que me llamó la atención fue que yo notaba que me traía los procedimientos como muy limpios, los registros como muy limpios o no sé, y por alguna razón lo que hacía era llenarlos en una libretilla, llenaba datos en una libretilla y lo que hacía era llevarse los registros y llenarlos en la casa, ¿verdad? No todos, pero algunos. Esas prácticas no se pueden dar dentro del control de los registros, ¿verdad? Entonces yo ya le hablé, ya le expliqué, le dije, no, es que eso no se puede hacer, nosotros no podemos llevar los documentos, no podemos manipularlos, ¿verdad? Quizás no estaba explícito en el procedimiento, ¿verdad? Y pecamos con el sobreentendido de que eso no debería suceder. Entonces, bueno, hay que volver a hacer ajustes, a hacer una capacitación, probablemente también un training ahí de buenas prácticas de llenado de documentos, propiamente para esa persona que va a llenar documentos o algunas otras personas que van a llenar documentos. Eh, y bueno, son necesidades que a veces hay que ir solventando en el camino cuando se llenan y se tiene un control de los registros. Otra que sucedía era que eh, no, era eso. Más que nada, le gustaba era como llenar los documentos en una hoja en blanco, llegaba quizás y después los pasaba al computador, ¿verdad? Entonces ya habría que hacer ajustes nuevamente porque eso quedó como una no conformidad, que la persona que estaba registrando la información traslada los documentos, traslada la información en otro dispositivo y no quedan registrados de primera mano. Y bueno. Son situaciones que pasan, son situaciones que ocurren. Lo que hay que aprender es que los registros se llenan en el momento preciso que se está haciendo la inspección. No podemos trasladar información porque no serían buenas prácticas documentales, ¿verdad? Definir la política de inocuidad. Bueno, la dirección debe comprometerse con una política de inocuidad de los alimentos. Tiene que definirla, tiene que documentarla y sobre todo comunicarla, ¿verdad? Cuando hablamos de una política, bueno, es apropiada para la función que cumple, es conforme a los requerimientos legales y creo que esta parte también es importante porque hay ciertos puntos que son muy importantes que se tienen que considerar dentro de una política. ¿Verdad? Si es apropiada a lo que la organización está desarrollando, si es conforme con los requisitos legales, sí o sí tenemos que cumplir con los requisitos legales, es un deber que debemos de cumplir. Se comunica a todos los niveles de la organización, se realiza su continua adecuación y está respaldada por objetivos medibles. Yo creo que no solamente a los niveles de organización, sino ya hablamos hasta de las partes interesadas. Se comunica a todas las partes interesadas. Y cuando hablamos de partes interesadas, recordemos que es tanto a lo interno como a lo externo que tengan relación con la organización, ¿verdad? De una u otra manera. Por ejemplo, podría ser, podría ser que nuestras partes interesadas son muy propias de la comunidad, ¿verdad? Porque hay un río, porque están cerca de escuelas, entonces esa organización necesita tener cierta comunicación con, con vecinos, con la comunidad, ¿verdad? Por distintas razones. Entonces, hay maneras en las que se puede llegar a comunicar, ¿verdad? Hay comités miembros, hay comités sí, de asociaciones de ciertas comunidades, por ejemplo, ¿verdad? Que se tiene quizás algún tipo de comunicación un poco más directa, se puede colocar la política fuera de la organización, se puede colocar dentro de más bien en el sitio web. La idea es que la comunicación de la política sea para todas las partes interesadas. Por ejemplo, también puede ser, yo no sé si ustedes han visto muchos productos ahora que están patrocinando, no sé, tal vez algún equipo de fútbol, ¿verdad? Tal vez la selección. Bueno, muchas veces la política también se puede llegar a comunicar. Hablamos de, creo que Pipas es un eh, patrocinador de la selección. Y si no es así, no importa, pongámoslo de ejemplo. Pero entonces puede ser necesario que la política también se le comunique a la federación.
¿verdad? O a cualquier club o a cualquier persona que sea un patrocinador de esa marca de productos. Entonces, ¿por qué? Porque puede llegar a ser eh, parte interesada que necesita ser comunicada, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar temas de la comunicación, que se revisa su continuidad y a su adecuación, ¿verdad? Y que esté respaldada por objetivos que sean medibles durante el tiempo. Entonces vemos que para desarrollar una política no fue que yo me senté y me inspiré, ¿verdad? Con lo que sea que fuera, y ¡pum! Tuve una política, ¿verdad? Y quedó bonita. Y me dice, mira qué bonita quedó. No, creo que es un poquito más. Entonces empezamos a considerarla como un documento clave dentro del sistema de gestión. Y no digo que deberíamos de considerar, es necesaria una política, más bien es necesario, es un documento clave, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de política de inocuidad. Dulces Golosos, una empresa productora de golosinas, tiene compromiso de elaborar productos inocuos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Eh, en conformidad con los requisitos legales de la empresa, mediante el mejoramiento continuo de nuestros procesos, asegurando su seguimiento del suministro y los recursos necesarios. Para ello contamos con un recurso humano involucrado, comprometido, motivado, mediante la comunicación y la capacitación continua. Ya vemos acá que habla de requisitos legales, que habla un poquito acerca de la comunicación, de la capacitación, de la motivación, ¿verdad? Eh, y aquí es donde empezamos igual con un texto, tal vez que podríamos llegar a pensar que es un poco corto, podemos también decir, pero eh, ¿cómo puedo obtener yo objetivos? Bueno, pensemos. Eh, la capacitación. Con relación al año 2024, vamos a aumentar en un 20% las capacitaciones del 2025 en temas de inocuidad con eh, facilitadores externos de la organización, ¿verdad? En un 50% las capacitaciones. Ya nos estamos poniendo un objetivo, ¿verdad? Si se hicieron, no sé, 12 capacitaciones al año, una por mes, vamos a aumentarlas en un 20%, que vendrían siendo, por ejemplo, no sé, dos capacitaciones más. Quizás no sea tan retador, pero al menos estamos trazando objetivos, ¿verdad? Y van a ser medibles y van a ser comparados también. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar un poquito los objetivos. Pero los objetivos, como les decía al principio, vienen de la política y es aquí donde yo los tengo que extraer. Hay características del sistema de gestión. El sistema de gestión de nuclear de los alimentos tiene dos características esenciales: la planificación, la responsabilidad y autoridad. Cuando hablamos de planificación, ayuda a cumplir los requisitos y los objetivos que apoyan la inocuidad de los alimentos. Se lleva a cabo una planificación del sistema de gestión y se mantiene la integridad del sistema de gestión a través de los cambios. Bueno, yo he sido muy insistente de la planificación, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener, por ejemplo, en el día a día. Hoy ustedes en la mañana, cuando se levantaron y venían para el trabajo o tenían que hacer cualquier tipo de actividad, pues se planifican, ¿verdad? Más que nada es cuando uno está de trabajo, de pronto el tiempo es como un poquito más corto. Tengo que hacer esta actividad para hacer la B, para después hacer la C, tengo que llegar al trabajo para terminar los pendientes y uno va planificando el día a día, ¿verdad? Y creo que eso es parte de una buena planificación, pero una mala planificación es que yo me levante y no sepa ni qué voy a hacer. Voy a desayunar, después me voy a bañar, después reviso si todo está bien, después salgo, ¿verdad? Yo por lo general trato de dejar todo listo el día anterior porque como uno anda mucho en carrera, entonces eso me ayuda a mí a ahorrarme al menos unos par de minutos, ¿verdad? Y todos sabemos que en las mañanas eh, es muy importante el tiempo, ¿verdad? No sé por qué, pero se hace muy largo. A veces, más bien, se hace muy corto el tiempo.
Lo que son 2 minutos en las tardes, en la mañana se puede volver segundos, ¿verdad? Se vuelve muy corto. Y, y bueno, creo que planificar nuestras actividades y ahora planificar un sistema de gestión es llevarlo de esta manera. ¿Cuáles son las actividades diarias que yo realizo? ¿Cuáles son las actividades quincenales? ¿Cuáles son las actividades mensuales, semestrales, quincenales, por ejemplo? ¿Cuáles son los procedimientos que yo tengo? ¿Qué son los procedimientos que yo tengo que ejecutar, ¿verdad? Todo ese tipo de planificación es lo que yo tengo que ir desarrollando. Mapearla, por ejemplo, ¿verdad? Si es necesario, pero al menos tener esa planificación de mi día a día y un sistema de gestión. Se mantiene la integridad del sistema de gestión a través de los cambios, ¿verdad? Que sea un sistema de gestión que permita eh, realmente identificar áreas de mejoras, que realmente tenga su objetivo, que es el aseguramiento de productos que cumplan con estándares de inocuidad, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, tal vez no un producto, un sistema de gestión lo que, lo que certifica así son los procesos, ¿verdad? Para un producto que cumpla con estándares de inocuidad, ¿verdad? Bueno, me pasa a mí mucho que siempre me confunde, pero es que las universidades que están acreditadas, los profesionales son mejores. No exactamente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros garantizamos son los procesos, ¿verdad? De formación, no un estudiante. Nosotros no garantizamos un producto, garantizamos el proceso para hacer el producto, ¿verdad? Entonces son monitos diferentes, ¿verdad? Que bailan diferente. No es lo mismo. No podemos garantizar, decir hoy en día garantizar, yo le garantizo a usted X actividad, X producto, hay que tener mucho valor porque no es así tan fácil, ¿verdad? Y yo creo que también no se puede vender uno pensando que vamos a garantizar algo que realmente no es posible. Y por eso les digo, quizá la palabra a veces garantizar queda un poquito grande. Bueno, en fin, eso es lo que hablamos, ¿verdad? Con un poquito de lo que es la planificación, responsabilidades y autoridades. Hablamos de que permite asegurar una operación y un mantenimiento eficaz del sistema de gestión de los alimentos. Además de eso, están definidos y que sean comunicados. Se informa sobre problemas del sistema de gestión y existen responsabilidades y autoridades que están propiamente definidas. Bueno, claramente sabemos que vamos a tener un responsable en ciertos procedimientos, ciertas áreas, que se va a encargar de ciertas documentaciones. Por ejemplo, casi siempre, no sé por qué, tenemos una mala costumbre de darle todo al inspector o al gestor de calidad y que él es el que haga todo. Relacionamos que calidad es igual a documentar procesos. Que sí, pero no, ¿verdad? Sí documenta los procesos, analiza procesos, pero la documentación también tiene que ser parte de la organización. Entonces, por ejemplo, comunicación, bueno, también la comunicación, servicio al cliente, quejas, ¿verdad? Se lo vamos a dar servicio al cliente. Ese procedimiento que servicio al cliente se encarga de llevar las quejas, documentarlas y que hasta tenga la capacitación adecuada para que pueda gestionar y cerrar una queja, ¿verdad? Desde que la reciba hasta que la pueda dar como concluida con una respuesta. Claramente que se le da un acompañamiento, pero no es que se va a hacer todo el procedimiento, ¿verdad? Lo va a aplicar servicio al cliente. Bueno, eso con muchas otras áreas. Entonces, ¿dónde tenemos que empezar a trabajar un poquito en relación a las funciones, responsabilidades que tenga que tener dentro de un sistema de gestión? Bueno, hablamos también de un líder del equipo inocuidad de los alimentos y así lo marca también el sistema de gestión, ¿verdad? El liderazgo que debe tener la persona encargada del sistema de gestión. Líder, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, lo que yo le digo, dirigir y organizar el trabajo, pero en equipo. No es un trabajo individual, no es un trabajo de una persona, es un trabajo en equipo. Asegurar la formación de los miembros. Bueno, ¿cuáles? Por ejemplo, una persona de etiquetado, bueno, que esa persona conozca el procedimiento, conozca sobre la política, conozca sobre inocuidad, conozca sobre temas de manipulación de alimentos. Entonces,
Ahí es donde se le va a ir dando el onboarding, se le van a ir dando capacitaciones mes a mes para que esta persona pues, vaya ir desarrollando habilidades propias que le van a ayudar a gestionar pues cualquier eventualidad posible que pueda haber. Cuando tenemos personal capacitado son muy buenos porque también nos ayuda a identificar oportunidades de mejora. Entonces, realmente tener una persona capacitada es un beneficio para la organización, pero hay que hacerlo, ¿verdad? No es que las personas ya van a venir formadas y aunque vengan formadas, necesitan tener actualización, ¿verdad? Entonces, es importante que ese líder asegure esa formación de los miembros. Procurar por el sistema de gestión, ¿verdad? Que esté enfocado y que esté eh, concentrado en lo que es el tema del sistema de gestión, ¿verdad? Que no esté en otras funciones, por ejemplo, y que esté un cuarto de tiempo con el sistema de gestión, ¿no? Que el sistema de gestión sea su ocupación. Informar a la alta dirección sobre la inocuidad. Hoy en día es importante esa comunicación con la inocuidad, que se pueda darle una visualización de lo que está sucediendo, por ejemplo, con las quejas, si esas son quejas de calidad, que si son quejas de inocuidad, que si los clientes se quejaron propiamente por problemas de inocuidad, ¿verdad? Los análisis de microbiología, bueno, informar a la alta dirección cómo estudiaron, quizás no todos los meses, ¿verdad? Pero se puede hacer un análisis trimestral, un análisis semestral de cómo están el comportamiento de los análisis, por ejemplo, en microbiología. Y es importante que se pueda visualizar. Las responsabilidades del líder del equipo de la inocuidad de los alimentos puede incluir la gestión también con partes externas sobre asuntos referentes al sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Y cuando hablamos de partes externas es que, bueno, hay que también considerar que tenemos clientes, que tenemos proveedores, que sus proveedores requieren tiempo, ¿verdad? Requieren tiempo para que les den seguimiento a todos los temas de cumplimiento de requerimientos por parte del cliente. Entonces hay que sacar el tiempo, hay que buscar darles esa esa visualización de lo que se está desarrollando para que se puedan gestionar cualquier cambio a través del líder, que es la persona que se va a encargar. Ok. Eh, Sabemos, la comunicación externa, bueno, qué difícil también, ¿verdad? Porque hablamos de comunicación anteriormente, pero es un tema bastante fuerte también en lo que es la ISO como tal. Y nos dice a nosotros que tenemos que tener información o comunicación más bien relevante con otras organizaciones de la cadena alimentaria. Cuando hablamos de la cadena alimentaria, son desde que inicia un proceso hasta que termine, con proveedores, con clientes, con consumidores, autoridades legales, organizaciones, patrocinadores, con comunidad, con escuelas, da igual, ¿verdad? Lo que sí es importante es que identifiquemos las partes interesadas y que tengamos comunicación, ¿verdad? No puede ser posible, pasa un review por mi empresa, es un review que realmente es de la comunidad, no es mío, yo no puedo tener ningún tipo de residuos por ahí, pero yo voy a informar a la organización, a las comunidades, por ejemplo, cuáles son mis procesos, qué es lo que yo estoy haciendo para la manipulación de mis residuos, por ejemplo, que yo le estoy dando tratamiento a las aguas, que esas aguas están tratadas y que no son aguas contaminadas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa información es importante que también se comunique, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, la organización determinará cuáles son sus partes interesadas, pero todos sabemos, por ejemplo, Lados Pinos, ¿verdad? Con el tema del río Siquiares, que habla mucho, entonces debería tener cierta comunicación con, con los vecinos, con la comunidad, para explicar el tema que ellos están, pues, tratando. Ok, la comunicación interna. ¿Cómo debe ser esa comunicación interna? Nos llama la atención que nos dice, se debe informar a los miembros del equipo sobre cambios en productos y materias primas. Eso ya lo teníamos claro, ¿verdad? En sistemas, en limpieza y desinfección, requisitos en clientes, quejas, pero no solamente
cuando existe una desviación. También puede ser, como les decía, en la política, con los procedimientos, con los indicadores, con los objetivos, ¿verdad? Esa comunicación interna que la gente se conozca, que la organización conozca lo que se está haciendo, lo que se quiere hacer, lo que se está desarrollando, lo que está en proceso, lo que está en tránsito, por ejemplo. Todo eso se tiene que estar informando. Yo no me lo puedo guardar en una gaveta, yo no puedo decir, que solo los jefes, que solo lo sepa los jefes, por ejemplo, que son los, no, todos tienen que estar informados. Entonces, eso es una labor que tenemos que empezar a trabajar, ¿verdad? Tenemos que tener un procedimiento de comunicación donde vamos a establecer cuáles son los canales formales, informales, cuáles son los medios que yo voy a utilizar, cómo yo me voy a dirigir, quién se va a dirigir, ¿verdad? Ese procedimiento tiene que estar documentado para poder tener una comunicación eficiente y eficaz en el tiempo. Preparación y respuesta ante emergencias. Bueno, la alta dirección debe establecer e implementar un plan de procedimientos de emergencias que ofrecen la inocuidad para mantenerlo. Bueno, quiero hablar tal vez un poquito más acá, porque si es un tema que es un requisito propiamente de normalizado, que habla de crisis y emergencias. Así lo menciona, manejo de crisis y emergencias. Eh, Muchas veces puede ocurrir y cuando manipulamos ciertas herramientas, llámese un cuchillo, llámese quizás una marmita, el chile, no sé, cualquier dispositivo, un cuchillo, por ejemplo, que pueda tentar contra la salud humana, nosotros, y por eso es que nace, debemos de considerar una respuesta ante crisis y emergencias. ¿Cómo nosotros vamos a activar ese protocolo a través de una emergencia? ¿Cuál es el actuar? ¿Quiénes son los responsables? ¿Verdad? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo documentar? Eso yo lo tengo que trazar. Entonces empezamos a documentar un procedimiento de crisis y emergencias. Por ejemplo, nos dimos cuenta que hace poco tembló, ¿verdad? Y fue un temblor como a 6 punto algo. No importa lo que fuera, pero eh, a manera de ejemplo, pensemos que sea un temblor un poquito más fuerte y que afectara a la organización, tanto que hubiera ciertos desastres. Entonces, yo ahí debería activar mi protocolo, ¿verdad? Anticrisis y emergencia. Está temblando, hubo un derrame del producto que yo estaba manipulando. ¿Qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Cómo voy a mitigar que ese producto no llegue al cliente, pero realmente no le pasó mayor problema? Entonces voy a tratarlo de una manera diferente para poderle dar una salida. Esos protocolos son los que tienen que estar aquí en preparación de respuesta ante crisis y emergencias, ¿verdad? Entonces sí tenemos que estar preparados ante cualquier tipo de evento, llámese natural, ¿verdad? Que pueda estar ocurriendo o algún tipo de siniestro que pueda ocurrir también por ahí. Entonces, debemos de estar preparados para cualquier eventualidad. Revisión por la dirección. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos en pro de su conveniencia, adecuación y eficacia. Hablamos de generalidades e información para revisar y resultados. Eh, Hay cierta información que debería estar disponible para la alta dirección, ¿verdad? Bueno, ya nos vamos a la norma, nos va a decir cuál, pero nosotros también podemos proponer información que sea relevante. Hay información, por ejemplo, que se vuelve, que no es relevante, pero se vuelve relevante por su nivel de ocurrencia, ¿verdad? Entonces, quizá las buenas prácticas, yo tengo un indicador controlado, las personas están cumpliendo bien, entran a la planta bien, creo que manejamos un nivel aceptable de conformidad, ¿verdad? Con el tema de lo que es em, las buenas prácticas de manufactura. Pero en los últimos meses, por el volumen de trabajo, ha ocurrido que ha ingresado nuevo personal. Quizás no se les ha dado todo el onboarding necesario, quizás no tienen todas las buenas prácticas que deberían de tener. Hay algunos que por necesidad, porque no hay mano de obra, se contrató cierto personal
y no tenía el curso de manipulación de alimentos y nos estamos dando cuenta, no porque no lo tengan, sino porque están haciendo unas yeguadas, por ejemplo, ¿verdad? Que llegue y diga el supervisor. Entonces, lo que no era algo de revisión para la dirección, se volvió revisión para la dirección. Entonces, hay información que no está registrada, que debería estar, pero se convierte en prioritaria para que sea revisada. Normalmente se revisa una vez al año. Hay organizaciones que son más precavidas y dicen, no, vamos a revisarlo cada 6 meses. Entonces, cada 6 meses presentamos un informe semestral. Hay otras que dicen, no, yo me siento más comprometido y lo vamos a hacer trimestralmente. Creo que la frecuencia no es el problema. Lo que se puede volver un problema es que no tengamos un procedimiento para la revisión por la dirección. Y aquí la idea es poder documentar todos los procesos, documentar información relevante con relación al sistema de gestión para demostrar que estamos teniendo un sistema de gestión eficaz y que cualquier ajuste que tengamos que hacer de inversión de recursos humanos lo vamos a justificar a través de la revisión por la dirección, ¿verdad? Porque muchas veces eso ocurre. No es que solamente lo revisaran y dijeran, ah, bueno, sí está bien, ya. Voy con otro tema. Gracias. Venga, calidad después. Tenemos que hacer un plan de acción, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? ¿Cómo las voy a subsanar? ¿Cuáles son los recursos que yo voy a invertir? Eso es parte de la revisión por la edición. Y cuando tenemos una auditoría por un sistema de gestión internacional en el CUIAT, la revisión por la dirección es uno de los primeros documentos que van a solicitar o que solicita siempre un auditor, ¿verdad? Porque le da esa visibilidad de cómo está el sistema de gestión. Además de eso, también visualiza el compromiso de la alta dirección. Entonces, es un documento realmente importante que tiene trascendencia dentro de un sistema de gestión, dentro de una certificación que nos ayuda a evaluar y a entender cuál es el direccionamiento que tiene una organización, por ejemplo. Em, no sé, los escucho un poco muy callados. ¿Sí me están escuchando bien, chicos? Bueno, ¿alguno de ustedes, chicos, así como una pregunta un poco eh, en común de lo que estamos analizando? Les pregunto, eh, ¿alguno de acá trabaja con algún sistema de gestión de inocuidad? Chicos, bueno, Lidia, tal vez, que nos cuente su historia. Hola. Eh, un sistema de gestión. Ujú. Cuando hablamos de un sistema de gestión, recordemos que era lo que les decía al inicio, ¿verdad? Es un conjunto donde se encuentran los procesos, procedimientos que están relacionados dentro de una organización para garantizar que los alimentos sean seguros para el consumo humano, donde tenemos procedimientos, donde tenemos registros, donde tenemos políticas, donde tenemos objetivos, ¿verdad? Es un sistema de gestión. ¿Ok?
Ok, muy bien, muy bien. Bueno, sí, yo creo que a veces pensamos, y creo que eso también es importante, que me ha pasado y me pasa ahora actualmente en el trabajo, de que estamos con un tema de un sistema de gestión. No sé por qué, por alguna mala razón, siempre pensamos en un sistema de gestión sobre una certificación como tal, pero realmente podemos tener un sistema de gestión donde documentamos todos nuestros procesos, ¿verdad? Y que nosotros realmente, nosotros tengamos nuestra propia normativa. Que no sea certificado, pues ya eso es otra historia, pero de que tengamos un sistema de gestión, lo podemos tener sin necesidad de estar con una norma. ¿Qué es la ventaja de tener una norma? Bueno, que la norma nos dice a nosotros cómo poder ir desarrollando un sistema de gestión de una manera un poco más sistemática y más estructurada. Pero no realmente necesitamos tener una norma. Por ejemplo, esos, esos son frecuencias. Esos son Esas son las frecuencias de llenado de los documentos. Normativas son que usted tenga una guía que usted diga, tengo que cumplir con estos requerimientos para poder tener un sistema de gestión. Por ejemplo, que la norma a usted le diga, tiene que tener un procedimiento de manejo de crisis y emergencias, que tiene que tener un procedimiento de lavado de manos, que tiene que tener, bueno, ya son buenas prácticas de manufactura, pero son guías que a usted le dan sistemáticamente, y cuando hablamos de sistemáticamente es un concepto, nos dice que es un conjunto de ideas mutuamente relacionadas que interactúan entre sí para un objetivo en común. Entonces, eh, cuando hablamos de sistemáticamente es que tengamos un conjunto de lineamientos o requerimientos que debemos de tener sí o sí para poder garantizar nuestros procesos. Entonces ya tenemos lineamientos, tenemos buenas prácticas de manufactura, tenemos que tener trazabilidad, por ejemplo, tenemos que tener manejo de crisis y emergencia, les decía a ustedes anteriormente, gestión del cambio, tenemos que tener una figura de liderazgo, no sé, eso nos habla un poquito acerca de la ISO 9001. Pero era lo que les decía, la normativa nos da a nosotros esos lineamientos para hacerlo de una manera ordenada, pero perfectamente yo puedo tener mis propios lineamientos bajo un sistema de gestión propio. Que no sea certificado es otra historia, pero que es un sistema de gestión, es un sistema de gestión, ¿verdad? Porque está cumpliendo mi objetivo, el aseguramiento. Bueno, eso es lo que les decía. Entonces, continuamos. Muchas gracias, Lidia. Ya tengo dos personas más que les voy a preguntar, ya sé quiénes. Em, el recurso humano, chicos, cuando hablamos del recurso humano, para establecer, implementar y mantener y actualizar el sistema de gestión, deben ser proporcionados para la organización y estos deben de tener competente en la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas. Además de esto, definir la responsabilidad y la autoridad que le compete a cada experto que colabore. Entonces, prácticamente que estamos hablando aquí de las personas que están en el día a día dentro de las operaciones, que estas personas tengan que estar formadas, que tienen que tener eh, experiencia. Ya hablamos de experiencia, quizás de educación no, porque perfectamente las normativas que hoy tenemos no nos dicen, es que el gestor de calidad tiene que ser ingeniero, ¿verdad? En inocuidad con 5 o 6 años de experiencia. Eso no lo va a pedir, ¿verdad? Que pida conocimientos, sí, que pida experiencia de pronto también, o que tenga a ciertas habilidades. Pero nosotros mismos creamos cuáles son esos lineamientos, o es, más bien esa especificación técnica que tiene que cumplir, por ejemplo, el líder, que tiene que cumplir el monitor, que tiene que tener la parte de producción, por ejemplo. Esos son los lineamientos que nosotros establecemos. En ninguna normativa le va a decir a usted la persona tiene que tener una maestría, un doctorado, una licenciatura en una área específica. Eso no lo pide ninguna normativa. Entonces, puede ser que, por ejemplo, y lo he visto que ha sucedido muchas veces, estamos en una organización, la organización va a empezar un proceso de certificación, tiene 20 años de estar operando, pero la persona que está a cargo quizás no tiene la educación en el proceso de formación
requerido con una carrera universitaria, pero tiene mucha experiencia, quizás hasta más conocimiento que una persona graduada. Entonces no es que uno va a pensar, pero es que ahorita hay que cambiar al gestor, hay que poner una persona con más... No, no necesariamente hay que hacer eso, ¿verdad? Perfectamente, su conocimiento es totalmente válido, pero lo que sí tenemos que tener es un proceso de formación continua, que la persona se esté capacitando constantemente para que pueda ir desarrollando esas habilidades que se requieren en el tiempo y que puedan ir también transmitiéndose para con los demás. La gestión de los recursos, bueno, la gestión de los recursos no está únicamente relacionada con el recurso humano y la formación, también debe encargarse de otras áreas en común, infraestructura, ambientes de trabajo, en la cultura, da igual donde sea. Lo que sí es cierto es que, bueno, no solamente tiene que ser recurso económico, pero desgraciadamente siempre pensamos en ese recurso económico. El recurso humano también es muy importante para poder también garantizar los procesos y que tengamos ese balance en líneas, ¿verdad? Que estén totalmente balanceadas. Y bueno, eso es lo que vemos, ¿verdad? Un poquito acerca de lo que es la parte de gestión de recursos, es tanto la parte humana, la parte económica, y bueno, y cualquier otro recurso, quizás de materias primas también, que debemos de ir validando. La infraestructura debe proporcionar los recursos para establecer y mantener la infraestructura necesaria, requerida y que cumpla con mínimos establecidos. Si nosotros tenemos una marmita desde hace 25 años y que ya cumplió su vida útil, que era de 10, y sigue trabajando y la máquina está en perfectas condiciones, no van a ser una inconformidad porque tenga un tiempo de obsolescencia de muchos años, ¿verdad? Eso no va a suceder. Que no sea eficiente y que no sea la mejor, eso es otra historia, ¿verdad? Si con esa marmita, bueno, no se parece una marmita, pero con ese equipo que ya está obsoleto y todavía sigue operando y nosotros aún así pues producimos y se garantiza la inocuidad porque es un equipo de acero inoxidable, por ejemplo, no va a tener ningún problema. El problema lo tiene la organización, que quizás no tenga el mejor equipo y que no está siendo tan productivo como les gustaría ser, pero ya eso es tema estratégico de la organización. Entonces, lo que sí debemos de validar es que tengamos equipo mínimo que cumpla con condiciones para su procesamiento de alimentos. Ambiente de trabajo. Proporciona los recursos para establecer, gestionar y mantener el ambiente de trabajo necesario para implementar los requisitos de esta norma, ¿verdad? El programa de prerequisitos, los PPR, son los que se deben de cumplir en funciones y en deberes. Cuando hablamos de función, cuál es la función que tiene y quiénes son las personas que están a cargo y qué debe de cumplirse. En funciones, podemos pensar que es la probabilidad de introducir peligros para la inocuidad de los alimentos a través de un ambiente de trabajo. Además de eso, también podemos mencionar que la contaminación biológica, química y física están presentes dentro de los productos. Entonces, también tenemos que tener controles que nos ayuden a garantizar estos factores de contaminación que sean propios de los alimentos que nosotros estemos procesando. Los niveles de peligro relacionados con la inocuidad de los alimentos en los productos, igualmente, también, ¿verdad? Tenemos que eh, gestionar el nivel de peligro, lo podemos documentar, cuáles son los peligros que están relacionados en mis procesos. Los diagramas de flujo nos ayudan a nosotros a evaluar peligros, ¿verdad? Entonces, de una manera sistemática que podemos ir desarrollando un nivel de peligros. El HACCP también nos ayuda a nosotros a gestionar peligros, el HACCP, que lo vamos a ir viendo más adelante. Y eso es como la cabecita también de un sistema de gestión, el HACCP. Los deberes, ser apropiados a las necesidades de la organización, ser apropiados al tamaño y al tipo de la operación y a la naturaleza de los productos que se elaboren, implementarse a través del sistema de producción en su totalidad como programas de aplicación en general y ser aprobadas por el equipo nuclear de los alimentos. Esos son los mínimos establecidos, chicos. En realidad yo creo que las organizaciones también van desarrollando sus propios sistemas y pueden ir gestionando, ¿verdad? Cuáles son
sus más atinentes necesidades que tienen para irlos desarrollando dentro de los deberes que tienen que ir cumpliendo. Pasos preliminares para el análisis de los peligros. El establecer un equipo de inocuidad de los alimentos debe combinar conocimientos y varias disciplinas y tener experiencia en el desarrollo y la implementación del sistema de gestión, que deben incluir producto, procesos, equipos y peligros que estén relacionados. Aquí lo que se desarrolla, lo que se tiende a hacer es tener equipos multidisciplinarios, ¿verdad? De diferentes áreas para que puedan desarrollar eh, cualquier tipo de análisis importante y relacionado que esté directo con lo que son los peligros relacionados a los equipos, a los procesos y a los productos. Entonces, las áreas en común, llámese despacho, logística, podemos involucrar algunas áreas no tan comunes, por ejemplo, recursos humanos, que pueden estar inmersos dentro de este equipo de inocuidad, ¿verdad? Todo va a depender del tamaño de la organización, ¿verdad? Claramente, si son equipos muy amplios, pues los involucramos. Y si es un equipo más limitado, pues buscamos las personas que estén más relacionadas directos. Hay características del producto, por ejemplo, hablamos de las materias primas, aditivos, materiales en contacto, identificar los requisitos legales e inocuidad de los alimentos, describirse en productos para llevar a cabo un análisis sensorial, un análisis de peligros. Ficha técnica por acá, tanto de las materias primas como ingredientes, aditivos o cualquier otro material que esté en contacto. En este caso, cuando hablamos de material en contacto, entiéndase que es material de empaque, ¿verdad? Por ejemplo. Hay pasos preliminares para el uso, para el análisis de los peligros. Nos llama la atención que nos dice documentar, identificar y actualizar cuál es el uso previsto del, del producto, manipulación esperada del producto final, manipulación inapropiada e intención del producto, usuarios para cada producto y grupos de consumidores, grupos de consumidores vulnerables y actualizar descripciones y documentos, ¿verdad? Entonces, el uso previsto es que, por ejemplo, chicos, el huevo, ¿verdad? Que es un producto que se utiliza para el consumo humano. Tiene finalidad de alimento, pero si ese producto se utiliza para otro tipo de manipulación, entonces ya ahí nosotros no podemos pues, darle una trazabilidad total, pero se le está dando un mal uso al producto. Entonces, lo importante aquí es identificar cuáles son los personas vulnerables, las personas que podrían afectarle de un producto que no se tenga especificado cuál es su uso previsto. Bueno, entonces el uso previsto es muy importante garantizarlo a través quizás de una ficha técnica, es un documento que nos ayuda a nosotros muchas veces a cómo garantizarlo. El diagrama de flujo, bueno, diagrama de flujo hablamos dentro de todo el programa. Y bueno, esto no es la excepción porque realmente es muy eficiente. El diagrama de flujo nos ayuda a entender mucho nuestros procesos. Preparar los diagramas de flujo para los productos abarcados dentro del sistema de gestión, proporcionar la base para evaluar la posible presencia, incremento o introducción de los peligros, ser claros, precisos y detallados. Son maneras en las que nosotros podemos ir desarrollando lo que son diagramas de flujo, pero podemos empezar siempre por nuestro día a día, ¿verdad? Propiamente de producción, desde que inicia hasta que se despache el producto, por ejemplo. Etapas del proceso y medidas de control. Hay medidas de control existentes, parámetros del proceso que son un poco más rigurosos. Además de esto, también procedimientos que pueden influir en la inocuidad de los alimentos y requisitos externos que pueden afectar la elección. Todas las organizaciones tienen sus procesos un poco más marcados, pero sí es importante que nosotros identificamos cuáles son sus requerimientos, ¿verdad? Cuáles son sus procedimientos. Chicos, un segundo nada más. Es que creo que yo tengo un perrito, pero está encerrado y creo que está llamando para que le hable. Dame un segundo. Ya, es que lo dejan encerrado y pide que lo llamen, que lo saquen. Ok, perdón, chicos. Ok, les hablaba también aparte de esto de la determinación de los niveles aceptables mínimos
requeridos. Entonces, aquí también tenemos que entender que cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de determinar los niveles aceptables, en la parte física de un alimento, yo creo que nunca hemos tenido problemas en que estemos comiendo un producto y que venga un peligro físico, ¿verdad? Una tuerca, un clavo, ¿verdad? Eso creo que cuesta un poquito hoy en día que suceda. Quizás por los controles que tienen, por la garantía que hoy ofrecen, pues los, eh, los productos que se comercializan, pero son eventuales peligros y todo puede estar presente. Entonces, existen mínimos establecidos que pueden ser aceptables. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Establece que un peligro físico de los alimentos son partículas de alimentos mayor a 5 milímetros, por ejemplo. Entonces ya a ese tamaño estaríamos hablando que es un peligro físico. Lo menor a eso, probablemente que lo que puedan tener es una obstrucción y tal vez una visita al médico, pero no se va a morir la persona. Entonces, hay mínimos aceptables. Ahora, tampoco hay que confundir. Tampoco es que yo voy a decir que se fueron partículas de metal y que pasó y que nadie se va a morir por eso, ¿no? El tema no es ese, el tema es que, por ejemplo, si yo tengo un tamizaje que es ¿cómo les puedo explicar? Vamos a verlo por acá. Porque creo que tamizaje, sacamos imágenes, mm, no no, es que no me sale, eh, vamos a ver aquí, sí, dame un segundo. Ok, dame un segundo. Ok, chica papi. Ya no, acá. Creo que esto viene siendo como algún tipo de tamiz, pero las industrias hoy en día tienen uno más industrial que garantiza, por ejemplo, un control de metales. Control de metales, industria. ¿Verdad? Es una máquina detector de metales, ¿verdad? Pasa el producto por aquí y cualquier partícula, eso se calibra también. Entonces, ajá, no está bien, ¿no? Qué raro.
Ah, bueno, no, no, perdón, es que era por grabación. Estos tipos de máquinas, vamos acá, vamos a abrirlo un poquito, solo la esencia. A ver si le puedo hacer un poquito más. ¿Lo ven acá? Son las que se utilizan, que son detectores de metales. Esta detección de metales, tenemos esta por acá, se calibra, ¿verdad? Y lo que se hace es que sean confiables para metales, bueno, aquí lo menciona, para metales ferrosos y magnéticos. En algunos casos, bueno, como es un detector de metal, lo que va a detectar va a ser metal, pero porque también puede haber partículas de plástico, por ejemplo, donde obviamente que no va a tener eh, esa detección, pero al final lo que se busca es detectar metales que pueden estar presentes dentro de los alimentos. Entonces, son máquinas un poquito costosas, pero garantizan cualquier obstrucción de, más bien cualquier partícula de material ferroso en los alimentos. Muchas organizaciones hoy en día lo tienen porque es una, no sé si sea garantía, pero es un mecanismo que ayuda a identificar fácilmente cualquier partícula. Entonces, y decía, entonces se calibra a ciertas medidas para la detección, ¿verdad? Ok, eso es lo que podemos hoy en día y que maneja dentro de la industria. Entonces, esos son los mínimos aceptables que nosotros tenemos. Igual también tenemos requisitos legales, cuáles son los mínimos establecidos por parte de la ley que yo voy a garantizar en el agua, por ejemplo, los niveles de cloro, los requisitos del cliente y cuál es lo mínimo que ellos me van a aceptar, el uso previsto también que eso tiene. Entonces, son niveles aceptables que yo tengo que ir adaptando a mi sistema de gestión, ¿verdad? ¿Cuáles son esos mínimos que yo voy a cumplir? Evaluación de los peligros se realiza para determinar si la eliminación o reducción de cada peligro o niveles aceptables es esencial para la producción de un alimento, por ejemplo. Em, Cada peligro debe evaluarse de acuerdo a la posibilidad y severidad que sostenga y analizar la evaluación. Se debe describir la metodología utilizada para registrar los resultados obtenidos. Entonces, el tratamiento de los peligros también tienen que estar documentados. Vemos que se trata de mucha documentación, pero es que al final lo que hacemos es garantizar, no, no me gusta decir la palabra garantizar, tratar de minimizar los riesgos, ¿verdad? La selección y la evaluación de las medidas de control. La selección y la clasificación de estos deben de utilizarse con un enfoque que sea lógico. Por ejemplo, hablamos del efecto sobre los peligros que están relacionados al sistema de gestión, la viabilidad para el seguimiento, ¿verdad? Que sean y que permitan que puedan estar siendo medidos, el lugar dentro del sistema de gestión, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa dentro de nuestro sistema? La probabilidad de falla, que o nivel de ocurrencia también en este caso nos habla de la gravedad, el establecimiento y la aplicación de las medidas de control para eliminar el peligro, ¿verdad? Nosotros también, si tenemos peligro, tenemos que buscar la manera en cómo lo vamos a minimizar y cómo lo vamos a tratar. Estas son una de las maneras en las que podemos ir evaluando los peligros para determinar si tenemos medidas de control que ayudan a prevenir, a eliminar y a reducir. Para la selección por medio de la evaluación eficaz, el PPR operativo y el plan HACCP. Los procedimientos operativos propiamente en algunos de inspección, algunos que se desarrollan propiamente en el producto como tal. Y el plan HACCP que nos habla de los peligros que están relacionados en mi día a día. Ok. Y tenemos un programa igualmente también de prerequisitos que son operativos, que nos ayuda a nosotros a determinar los peligros de inocuidad, medidas de control, procedimientos de seguimiento, correcciones y acciones correctivas. Además de esto, responsabilidades y autoridades y registros de seguimiento. Em, Estos son algunos de los que son o los que podemos mencionar como requisitos operativos. Eh, Chicos, en el caso de nosotros, ¿verdad? Que hablamos de los operativos en, en la industria alimentaria, es importante también que consideremos que los procedimientos operativos dentro de la industria son aquellas condiciones que nos ayudan a nosotros a controlar también los procedimientos que garanticen la inocuidad, ¿verdad?
¿Qué abarcan estos? Bueno, regulatorios, requisitos de producción, en algunos casos, por ejemplo, control de temperatura, mantenimiento preventivo de equipos, ambiente, en este caso, áreas de flujo, control de materias primas, requisitos de inocuidad, ¿verdad? El monitoreo, la validación, la gestión de accidentes y retiros o los recall, implementación y documentación, por ejemplo, en la parte de ambiente y un poquito también de sostenibilidad, que ahora es muy importante pensar ambientalmente hablando, residuos, ahorro energético, emisiones de gases, reciclable un poquito, todo lo que podamos tener ahí en la parte de control de reciclaje, equipos de protección, capacitaciones, accidentes de emergencias y cumplimientos de normativas, ¿verdad? Esos son esos prerequisitos operativos, mi día a día, lo que yo hago en mi día a día, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos entender como prerequisitos operativos. Y bueno, creo que hasta aquí estaríamos por el día de hoy, chicos. Bueno, me gustaría antes de hacer el cierre, escucharlos a ustedes, si alguno tiene alguna inquietud, algo particular, o si todo está claro, chicos, alguna consulta, alguna conclusión, este es el momento. Gracias, chicos. Bueno, chicos, creo que yo los invito a que puedan volver a repasar o la grabación, veamos el material, porque esta semana no tenemos examen hasta en semana 2, pero para que no se les haga mucho material, ¿verdad? Topamos con suerte que eran 12 preguntas este examen y que eran muchas material, pero puede ser que en la próxima no tengamos tanta suerte. Entonces, el tema es que también muchas veces puede ser que yo salí mal en un examen, pero yo salgo bien en los otros tres y ya todo bien, no pasó nada. En este, como tenemos que concentrarnos en dos exámenes, quizás el esfuerzo sea un poquito más eh, mayor que tengamos que hacer. Pero es nada más una recomendación y como bien lo decía Francis, ya estamos avanzando bastante con lo que habíamos iniciado hace unos meses atrás. Entonces, sigamos adelante, chicos, y nos veríamos de hoy en ocho si Dios lo permite. Muchas gracias por el tiempo. Buenas noches, Nicolás. Igual, Francis, Lidia, que descanses. Néstor, Sara, gracias.